Bueno, vamos a hablar el tema central, como habíamos dicho, de la megaminería. ¿Qué representa la megaminería? Tanto en términos ambientales como en términos sociales. Vamos a ir dilucidando cada uno de estos aspectos, donde Olmedo y yo vamos a tratar de ir analizando y explicándole a usted para que usted entienda cuáles son estos efectos de la minería que se está llevando a cabo en nuestro país, porque aquí no se está haciendo otro proceso de minería que no sea ese de minería extensiva o mega minería. Entonces vamos a ir mirando los impactos ambientales. El primero de ellos es la deforestación y la pérdida de biodiversidad, porque la minería extensiva arrasa con toda la cobertura vegetal, con todos los árboles y extrae del subsuelo todo el material, dejando desnudo todo el entorno y eliminando toda capa vegetal donde, a menos que no haya un proceso de remediación bien planificado, me deja prácticamente un desierto. Aparte de llevarse el bosque, se lleva la capa vegetal del suelo. Esa capa vegetal, si hay una planificación de asumir el patrimonio ambiental, debe ser guardada, debe ser protegida y terminada la minería, el minado del espacio debe reponerse esa capa vegetal donde ahí aparecerán semillas de las plantas autóctonas del espacio. El entorno debe permanecer prácticamente igual, aunque un poco más bajito, por eso es el criterio técnico de extracción que tiene que hacerse para tú hacer el resarcimiento. Pero aquí no se está cumpliendo con esa parte, entonces llevamos capa vegetal de otro lugar, especies que van a salir en esa capa vegetal que no son de ese lugar, porque hay que ponerlo verde en los pocos casos que se hace remediación aquí. Entonces ahí es donde la minería se convierte en más agresiva de la cuenta. Se está remediando con casuarina y se está remediando con acacia, que son dos especies totalmente exóticas en nuestro país, y entonces es lo que dice Olmedo, usted ve todo eso verde en algunos casos, pero un verde sin hábitat de animales. Entonces ahí es donde viene la pérdida de la biodiversidad, porque si usted tenía un árbol por ahí que servía a una mariposa para poner sus huevos y que esta mariposa entonces pudiera reproducirse a nuevas generaciones, ya esa mariposa no está encontrando ese arbusto donde ponía su huevo y ¿qué va a hacer? No va a poder reproducirse y la especie posiblemente se va a extinguir. Y aquí hay muchas zonas donde tenemos casos de plantas que son únicas, de un espacio muy reducido, y si estaba en el espacio de esa megaminería, adiós a la especie. Otra cosa de esto es, Olmedo, la contaminación del agua. Los procesos mineros al momento de la extracción usan muchas sustancias químicas que son tóxicas, como lo son el cianuro, el mercurio, cuando se trata de oro. ¿Y qué es lo que sacamos acá? Oro. También esto va a contaminar todo lo que son los ríos, los lagos y demás cuerpos acuíferos. Pero además, la minería aquí se hace a cielo abierto. No es una minería de extracción soterrada, sino a cielo abierto. Quiere decir que se exponen grandes espacios a contacto con la humedad pluviométrica, y entonces esas escorrentías también van arrastrando contaminantes que van a los cuerpos hídricos, envenenando prácticamente las aguas. Y así, por ejemplo, el río más contaminado de la región es el río Margajita, que pasa sus aguas a través de una percolación por la roca sulfúrica de Pueblo Viejo, cuando operaba ahí donde opera la Barri ahora, ¿verdad? Entonces, esa agua alcanza un pH más ácido que el zumo de limón puro, poquito más ácido que el zumo de limón puro. El agua per se en la naturaleza no solo es el cianuro que ellos utilizan para extraer, separar el oro de la roca, sino también la exposición de grandes extensiones de tierra a las escorrentías superficiales y a la pluviometría. Sí, estos ácidos sulfúricos pueden disolver inclusive metales pesados del suelo y eliminar, por ejemplo, el hierro que está en el suelo
y este hierro que está en el suelo es necesario para las plantas hacer su metabolismo. Otro de los asuntos es la emisión de gases de efecto invernadero en el trabajo y que estos gases en lo que es la extracción, el transporte y el procesamiento se gasta gran cantidad de combustible y por ahí una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que favorecen al cambio climático. Sobre todo dioxina, dióxido de carbono que va en grandes cantidades a la atmósfera. En esto, no solo en la planta procesadora, sino también en todas las maquinarias que están ahí con combustibles fósiles, todos los camiones, todo esto está generando permanentemente una cantidad de dioxinas a la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero. Ahí vemos en pantalla esos camiones. Esos camiones usted ve en persona, esos camiones son gigantes. Usted no le llega ni a la mitad de una de esas gomas. Usted se para al lado de una de esas gomas. Congélame ese cráter ahí, hazme el favor, producción. Mire ese cráter. Esos cráteres son cráteres que muchas veces dejan las minas a cielo abierto, como están acá, que me altera totalmente el paisaje. Como no hay forma de nosotros conseguir cómo revertir ese daño, porque ya, ¿cómo llenamos ese agujero que está ahí? Eso hay que dejarlo ahí y tratar de que ese agujero se convierta nuevamente en una zona boscosa por sí sola. Pero la experiencia que tenemos, si usted va a donde han abandonado minas en nuestro país, como lo es en Cabo Rojo, en Acetillar, en Sierra de Bauruco, con las minas de bauxita, las mismas minas de la Rosario, usted va a encontrar que el paisaje está más o menos así. Puede encontrar uno que otro árbol, pero muy difícil. Y nos dejan a nosotros este paisaje. A eso le llamamos pasivo ambiental. Ese pasivo ambiental, un daño irreversible que la naturaleza no puede por sí sola recuperar, que habría que hacer un esfuerzo extraordinario, como se hizo hace unos años, ahora recientemente en Cabo Rojo, que después que la Alcoa dejó esos cráteres ahí, se hizo un resarcimiento en la zona con una gran inversión allá en Pedernales para poder resarcir, pero muchos años después de haber terminado el minado en esa zona. Y hacerlo con préstamo, con recursos que tenemos que pagar a futuro porque la minera se fue, ya no le era rentable y se fue y nadie la obligó a asumir el pasivo ambiental. Eso es lo que nos dejan a nosotros. Bueno, como pasó ahora con la Falcon Bridge, que aparentemente quebró y se fue y no sé, me imagino que dejó muchas cosas pendientes. Y dejó la peguera ahí, que eso da pena ver las condiciones en que quedó esa montaña. Ellos están amenazando con volver ahora en 2025 a operar aquí. Vamos a ver eso, pero entonces ahí donde el gobierno tiene que intervenir y tener de antemano los recursos que la compañía los dé para que si en algún momento se declara en quiebra o se va, tenga el Estado con qué resarcir el daño ambiental. Es lo contrario, el gobierno le facilita las operaciones, le facilita que vengan al país por un asunto de responsabilidad o irresponsabilidad en el manejo de los recursos de la minería. Si aquí hubiera una ley que obligue que el 50 o el 75% de los ingresos por minería vayan a una cuenta de reserva que no se puedan tocar hasta dentro de 25, 50 años, cuando acabe el proceso de minado, para asumir evasión ambiental. No dar un permiso. Los gobiernos no dieran tanta facilidad. Pero entonces dan todas las facilidades porque ese dinero que le entra fresco lo usan para la gestión de manera irresponsable, lo gastan en la gestión y cuando termine el minado no hay con qué hacerle frente al pasivo ambiental. Bueno, estos son algunos de los problemas ambientales, pero también hay problemas sociales, decíamos ahorita en la introducción del tema. Y uno de los principales problemas sociales y que vimos esta semana aquí en la República Dominicana es el desplazamiento de las comunidades. La expansión de los proyectos mineros obligan a comunidades completas a moverse del lugar. En muchos lugares, inclusive población indígena, en nuestro país no hay población indígena, pero en otros países donde hay tribus indígenas que
están muy relacionados con la tierra porque tienen un culto a la tierra como si la tierra fuera algo divino, porque ellos respetan mucho a la tierra, porque la tierra es que le da de comer, la tierra es que le da los recursos, y los indígenas están en una visión más ecológica a veces que nosotros mismos, la gente desarrollada, las sociedades desarrolladas. Entonces son desplazados totalmente y hay gente que tiene un arraigo con una casita, con un patio, hasta con un árbol. Hay gente que tiene hasta sentimiento por un árbol que sembró su papá y que desde pequeñito él está viendo ese árbol que su papá le dijo que lo sembró por poner alguna historia. Así de simple. Hay otros problemas sociales que arroja, no solo es el desplazamiento de comunidades enteras, hay muchos otros problemas sociales arrojados por la megaminería agresiva. El cambio de hábitat de las poblaciones, el cambio de ese espacio donde ellos viven, lo que le arroja los sentimientos como son heridos en este caso, la calidad de vida también como de mejora, vivir en otra zona, ¿verdad? Con un clima distinto. Todo eso son problemas sociales que arroja la minería. Aparte de la agresión que viene con esto, ¿verdad? Eso iba a decir Olmedo, que otro aspecto social son los conflictos sociales. Y esta semana mismo hemos visto y hemos presenciado un conflicto social grave. Hemos visto un conflicto donde el Estado dominicano ha estado reprimiendo, agrediendo, hiriendo a ciudadanos dominicanos para dar el beneficio de una concesión minera a una compañía extranjera. Así es una situación un poco difícil y nosotros aquí, singularmente en República Dominicana, el día pasado se discutía si debíamos ser extractivistas o no. Y hay una corriente medioambiental que dice que no debemos ser extractivistas. Yo creo lo contrario. Debemos ser extractivistas, pero si nos fuéramos a beneficiar nosotros. El problema es que hasta hoy no hay beneficio para la República Dominicana, solo nos queda el pasivo ambiental, la agresión a las comunidades, el atropello a los sentimientos, la violación a los derechos también de ciudadanos que se da porque hay que acumular riquezas a como dé lugar y entonces esas son situaciones que nosotros pudiéramos haber tenido discutida ya y ser extractivista para mejorar la calidad de vida del dominicano porque se va a hacer un daño, pero nosotros podemos resarcir ese daño. Inclusive hay países que hacen este tipo de extracciones y no dejan espacio, no tienen espacio para sembrar, para hacer el bosque y auspician entonces espacio boscoso en otros países. También, Olmedo, otro asunto social es que los trabajos, las condiciones laborales a veces de estas empresas no son de las mejores. No puedo criticar mucho la de aquí porque no conozco cuáles son las condiciones. Sin embargo, muchas veces no tienen las medidas de precaución para reducir los riesgos de accidentes, pero también la exposición a productos químicos y a esa contaminación ponen en riesgo la vida de las personas. Y por último, en esta parte social, lo que son la dependencia económica. Hay pueblos que luego han surgido o han sido un poquito expandidos por una mina cercana, pero cuando se acaba la mina ya no hay modo de producción y en muchos países hasta ahora hay muchísimos pueblos que son pueblos fantasmas porque había una mina de carbón o una mina de tal cosa, surgía alrededor de la mina un pueblo próspero porque dependía de la mina, pero desde que se acabó el mineral, entonces ese pueblo ya no tiene nada que hacer. Atención, las comunidades que están amenazadas con explotaciones mineras, San Juan, aquí la frontera con Haití, Restauración y esa zona, porque si van a hacer la explotación minera, hay un beneficio para la comunidad, pero ese beneficio no puede ser para gastarlo en cosas triviales. Tienen que ser inversiones a futuro, de manera que no se vayan a la ruina cuando se acabe la minería. Pero hay un asunto que no hemos tocado aquí, porque no es solo que usen el cianuro y contaminen
es las enfermedades que provocan y que la tenemos aquí en el país, que yo invito a esas comunidades que están amenazadas a que vayan al Naranjo para que vean la gente muriéndose por la contaminación de la barrigol. Que vayan aquí a Loma Caballero para que vean la gente muriéndose de cáncer por la explotación del mármol en esa zona. Gente muriéndose. Cada familia tiene una persona que está muriendo de cáncer ahí, convertido en un vegetal por la contaminación ambiental, que es otro problema que trae también. Y si eso es a la persona que tienen la posibilidad de ir al médico, de buscar medicamentos, de moverse, de advertir que tal cosa está contaminada, imagínense las demás especies de la vida silvestre que no tienen esta facilidad que tenemos nosotros, lo que les pasaría con esta minería. Sí, hay muchísimos efectos y consecuencias de la salud. Por ejemplo, la emisión de partículas de polvo, porque ahí se levanta una gran nube de polvo y gases tóxicos que afectan el aire, y entonces las comunidades cercanas, los trabajadores son expuestos a estas partículas de polvo y a estos gases. Esas chimeneas de esas centrales, usted ve esa bocanada de humo que emiten, que inunda los alrededores, inclusive los pocos árboles que puedan quedar en pie en ciertas zonas, lo ve usted que se oscurecen y así mismo se van a poner los pulmones de las personas. Pero también la intoxicación por metales pesados como el mercurio, el arsénico, el plomo, van a causar problemas neurológicos, renales y cardiovasculares, y muchos de ellos, como decía Olmedo ahora mismo, cáncer. Cuando hablamos de problemas renales, estamos hablando de gente enferma de los riñones, con diálisis, problemas del corazón, problemas inclusive neurológicos, gente que pierde la razón y tiene una baja coordinación de su voluntad ya luego de cierta edad. Y también cómo se afecta a los cuerpos de agua, si mucha gente que consume y se abastece de agua, de estos cuerpos de agua disponibles, estos cuerpos de agua contaminados, porque hay unas presas de cola, que yo quiero que tú me expliques un poquito, Olmedo, cómo funciona una presa de cola y cómo esta presa de cola puede interactuar con algún cuerpo hídrico de alrededor y contaminarlo. Una presa de cola es un depósito de aguas servida, contaminada con tóxico, con cianuro, en el caso del oro, con grandes cantidades de cianuro. Imagínate que la Barrigol está autorizada a usar 25.000 toneladas de cianuro por año aquí. Entonces una presa de cola es donde van esas aguas después de haber sido utilizadas junto con el cianuro para poder separar el oro de la roca, van a depositarse ahí. Eso no se sabe cuánto tiempo durará en oxidarse y convertirse en algo inocuo, cuántos cientos de años podría durar. Entonces el riesgo de que colapse un muro de una presa de esa en un país con un asentamiento de suelo joven, con riesgo sísmico, si colapsa una presa de cola, todo lo que esté agua abajo va a desaparecer de esa cola, porque de esa presa de cola, porque va a afectar todo lo que tenga vida en ese entorno. Y eso es un peligro público, por eso tiene que tener máxima seguridad, estar en lugares adecuados y no puede estar en contacto con cuerpos hídricos de correntía superficial. Y una presa de cola, público televidente, es lo que van a instalar en las comunidades que están protestando. O sea, ellos los van a sacar de donde han vivido siempre, de sus tierras de cultivo, para construir ahí una de estas presas de cola. Y el cianuro es altamente tóxico, venenoso. Solo un poco de cianuro, un mínimo de cianuro, a usted lo va a envenenar y lo va a matar. Sí, pero además de esto, la presa de cola busca la extensión de la Barrigol hacia otras zonas del entorno. O sea, que eso es la permanencia por más años y la extensión de más terreno que van a ser minados si hacen esta presa de cola. Por eso las comunidades están protestando en este caso y porque tampoco se le está tratando con justicia. Dicho sea de paso, cuando hablamos de metales pesados, son
que llegan a nosotros a través del aire, que no lo podemos ver, que no lo podemos percibir, pero que entran a nuestro cuerpo a través de la respiración, a través de los alimentos y a través de la piel, y que no se metabolizan, entran al organismo y se acumulan en alguna parte hasta provocarnos cáncer. Entonces, eso es lo que está pasando en todo el entorno. Además, estos espacios, como vieron en las imágenes ahí, aumentan las temperaturas de manera significativa en todas las comunidades del entorno, de manera que perturban también la parte económica de otras comunidades que no son exactamente las que están minadas, porque las temperaturas se elevan y ya lo de usted producía un rubro, ya no puede producir ese rubro porque las temperaturas subieron tanto que ya hay que sembrar otra cosa, empezar a experimentar, de manera que pone en riesgo la sobrevivencia, la seguridad alimentaria, la economía de muchos espacios, también por la minería. Bien, entonces, en otros aspectos de la megaminería están las dificultades de la recuperación ambiental. Como ahorita explicaba Olmedo, cuando se quita toda esa capa vegetal debería de resguardarse en un lugar para luego reponer esa capa vegetal en el mismo lugar donde se fue. Señores, eso es igual que cuando están aquí haciendo construcciones que van a construir en esta tierra de Gurabo, que es suelo clase 1, para hacer un edificio, y usted ve que sacan 2 metros, a veces 3 metros de tierra negra, de capa vegetal. Suelo productivo. Eso duró miles y miles de años en acumularse esa cantidad de suelo fértil ahí. Y simplemente lo quitamos, lo removemos para hacer un edificio, para dejarle los bolsillos llenos a una persona. Y nosotros estamos retrasando miles y miles de años de sedimentación. Ahí se va sedimentando muchos desechos orgánicos, se van sedimentando muchos microorganismos que actúan sobre esos sedimentos y van creando un suelo con una biota capaz de ofrecer las condiciones ideales para crecer cualquier planta. Y esas plantas entonces son el sostén tanto de los animales como reguladores del clima. Y nada de esto importa en la megaminería. Entonces, como decíamos, las empresas mineras terminan a veces volviendo a sembrar árboles verdes, pero no los árboles que se debían de sembrar ahí o los árboles que anteriormente estaban ahí. Para que en verdad, cuando se habla de una remediación, se debe de tratar de que el ecosistema vuelva a lo que era antes del impacto. Y básicamente eso no se ha logrado hasta ahora en ningún residuo minero. Así es. ¿Hacemos pausa? ¿Nos vamos a pausa de nuevo o continuamos? No, todavía me queda. También tenemos otro aspecto que es la contaminación residual. O sea, esto genera muchos residuos, tanto a lo que es el suelo, el agua, y que puede persistir por décadas, como decía Olmedo ahorita. ¿Cuánto tiempo va a durar ese cianuro disuelto ahí en agua, en esa presa de Cola? Si las aves comienzan a sentarse ahí y se alimentan, van a morir. Si no se van a sentar, señores. Un agua con cianuro en una cantidad inferior, muy inferior a lo que se va a acumular en la presa de Cola, si una vaca toma el agua, aborta si está preñada, se desmaya si está en salud y se muere si esté algo debilitada de salud, para que tengan una idea. Una vaca que tiene más resistencia que nosotros. Imagínense un ave. No, una ave que se siente ahí, esa ave va a morir contaminada inmediatamente. Entonces, va a ser un impacto por muchos, muchos años afectando al ambiente. Y cualquier filtración que tengamos nosotros de esos contenidos vertidos ahí con el subsuelo y los cuerpos de agua del subsuelo, eso pudiera resultar en un desastre de proporciones catastróficas. Miren un ejemplo. Una presa de Cola podría ser infiltración en el subsuelo. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el agua que se infiltra en el Diego do Campo
Muchas veces sale aquí en el valle un afloramiento de agua que viene desde el Diego de Ocampo de manera soterrada. Imagínate la distancia que puede moverse esa agua si tiene infiltración en el subsuelo y entonces usted de pronto extrae agua del subsuelo creyendo que está sana y es veneno lo que está extrayendo de ahí. Pero además el cianuro erosiona la roca porque le va corroyendo y diluyendo el metal que tiene la roca y provoca unos espacios vacíos debajo y entonces esos espacios provocan lo que se llaman licuefacción porque se va erosionando esa parte y se va moviendo con el agua a través del subsuelo hacia otra parte y va dejando ese espacio que también es peligroso porque esos elementos que están ahí quitan cuando se diluyen las condiciones para la vida como se conoce en esos espacios que también son afectados. Es una situación un poquito delicada, cuesta arriba hablar de una presa de cola, hablar de minería a cielo abierto, hablar de la irresponsabilidad en el manejo, hablar del traslado de comunidades porque, dicho sea de paso, le estamos cagando el mingo a la minera con la reubicación de las comunidades, pero la propuesta que yo conocía es que el gobierno tenía que reubicar a las comunidades. O sea, no entiendo que ni siquiera ellos pueden aportar la reubicación de las comunidades con dignidad como tiene que ser, ¿verdad? Es que que la sumamos nosotros. Ese es otro problema, Olmedo. No vemos que esa explotación minera se transforme o se traslade a un desarrollo directo de la comunidad, porque no me está, por ejemplo, no me está generando un pueblo desarrollado. Yo no he visto que estas mineras tengan el sustento de mejores escuelas alrededor de los comunitarios o que tengan centros de salud de mayor calidad, pero tampoco que los empleos sean bien remunerados, pero tampoco que los impuestos que generen o los beneficios que generen se traduzcan a un crecimiento económico directo del pueblo dominicano. Entonces, estas minerías deben de reorganizar y regular estos contratos de una forma porque ¿para qué sacar el oro si no te va a dejar un beneficio tangible para tu pueblo? Mejor que ese oro se quede ahí. Claro, y que sirva de acuño a la moneda, porque no tiene sentido que se lo lleve una multinacional, que a nosotros lo que nos dan es el derecho a tomar prestado. El derecho a que nos presten. A que nos presten. Y entonces, que no tenemos una deuda que cada día aumenta y aumenta. Entonces nos dejan las toxinas y nos dejan todo esto. Entonces hay que tener una mayor regulación y una mayor exigencia. Y que, por ejemplo, esta cosa, como tú dices, esta reubicación, ¿cómo es que es el gobierno que tiene que hacerla? Porque quien se está beneficiando de forma directa es la minera y es la minera que tiene que reubicar. Aunque ellos salieron ahora con esto a decir que ellos habían invertido, qué sé yo cuánto, porque ahora no recuerdo el número, millones de pesos en crear un nuevo asentamiento para las personas y que ellos estaban protestando como sin razón. Entonces, vamos a esperar que haya un consenso, que haya una mejora y que la minería sea un poco más responsable en el sentido social y ecológico. Entonces, ahora sí... un mensaje final a estas multinacionales que están operando en República Dominicana. Ya nosotros no vamos a quedarnos como se quedaron los indios, ¿verdad? Con taparrabo y ciego de ver. Nosotros vamos a protestar cualquier acción que hagan. No vamos a aceptar lo que está pasando en Colombia con esas comunidades que están atropellándola y se queda así porque llegaron los dioses, llegaron los mineros y nadie se mete con ellos porque el gobierno tiene que darle cierto apoyo. Aquí vamos a levantar la voz, vamos a protestar y vamos a rechazar cualquier acción violenta, cualquier violación a los derechos que se haga en la República Dominicana.